¿Qué tal? Vamos a trabajar el tema de las derivadas, de las funciones trigonométricas y más. Y bueno, aplicando la regla de la cadena. Sí, muy interesante porque la regla de la cadena nos ayuda sobre todo a determinar ciertas derivadas. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar con el primer ejemplo. Fíjate que nos dicen que la función x es igual a 2x más 1 elevado al cubo. ¿Sí? Bueno, identificamos esta función y vamos a saber primeramente, ¿sí?, que esta parte de aquí es nuestra u. Y bueno, y aquí nos dice que la derivada con respecto a x de u a la n, o sea, u es esto, u a la n va a ser igual a bajar el exponente, a bajar el exponente, que en este caso es 3, multiplicarlo por la u, pero obviamente restarle 1 al exponente y por último derivar u, o sea, cuando yo diga derivada interna es porque voy a derivar u precisamente esta, ¿sí? Esto significa derivada interna, ¿sí? Para que vayamos entendiendo el lenguaje que vamos a ir empleando. Entonces, ¿cómo procede esto? La derivada de f de x va a ser igual, ¿sí? Siguiendo esta regla, es 3, ¿sí?, por u, que sería 2x más 1, 3 menos 1 sería al cuadrado, por la derivada de la derivada interna. La derivada interna de esto, como ya lo has visto, entonces sería 2. La derivada de 2x es 2. Ahora sí, la derivada de la función x va a ser igual, organizando esta parte, 3 por 2 sería 6 de 2x más 1 al cuadrado, ¿sí? Esta es la derivada de la función 2x más 1 al cubo, aplicando la regla de la cadena. En este siguiente ejemplo me dicen, la función x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 1, paréntesis, elevado a la menos 3. Voy a aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice que la derivada con respecto a x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada interna. ¿Sí? Bueno, si yo voy a trabajar esta parte, lo primero que vamos a desarrollar es que la derivada de la función x, ¿sí?, va a ser igual a n. Ojo, es menos 3. Menos 3, ¿sí?, por u. U es todo esto, acuérdate, ¿sí?, elevada a la n menos 1. Entonces x al cubo menos 3x al cuadrado más 1, ¿sí? Ahora menos 3 menos 1 me va a dar menos 4, ¿sí? Acuérdate, porque cuando tú trabajas menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Es una suma, pero prevalece el signo. Entonces sería menos 4, ¿sí? Por la derivada interna, que sería derivada de x al cubo, sería 3x al cuadrado, menos la derivada de 3x al cuadrado sería 6x. La derivada de 1 es 0. Entonces, así quedaría esta parte, ¿sí? Ahora, bueno, si yo tengo esta expresión, entonces yo puedo ya empezar a trabajar sobre buscar factores comunes. Bueno, primero voy a reorganizar, ¿sí? F de x es igual a menos 3. Esto que está aquí lo voy a pasar acá. 3x al cuadrado menos 6x, ¿sí?, por x al cubo menos 3x al cuadrado más 1 a la menos 4, ¿sí? Ahora vamos a buscar factor común aquí. Vamos, le voy a poner aquí, ¿sí? Ahora, a ese factor común nosotros vamos a ver que la derivada de x, este 3 aquí lo voy a tener. Ahora, voy a trabajar esto para tener el factor común, para buscar, ¿sí? Lo voy a factorizar, vamos, ¿sí? Esto sería igual a 3x, ¿sí?,
y sería x menos 3 por 2 son 6 menos 2, ¿sí? Así, esta sería la expresión de aquí, ¿ok? O sea, estoy descomponiendo, estoy factorizando este polinomio, ¿sí? Ok, ahora ya lo tengo y por x al cubo menos 3x al cuadrado más 1, todo esto elevado a la menos 4. Ahora, si yo ya tengo esta parte, yo de aquí puedo trabajar esto. Entonces la derivada de x va a ser igual a 3 menos 3 por 3x sería menos 9x, ¿sí? Ok, menos 9x de x menos 2 por x al cubo menos 3x al cuadrado más 1 elevado a la menos 4. Pudiera quedarse hasta aquí porque me están dando como una potencia negativa, pudiera quedarse hasta ahí. No es recomendable, lo puedo expresar como potencia positiva y obviamente entonces mi respuesta sería la derivada de la función x de esta sería menos 9x, x menos 2, todo esto entre x al cubo menos 3x al cuadrado más 1 elevado a la potencia 4 pero positiva, ¿sí? Bueno, esta sería la solución de la derivada de esta función x al cubo menos 3x al cuadrado más 1 elevado a la menos 3. Continuamos con otro ejemplo. En este ejemplo me dicen que la función x es igual al seno de x al cuadrado. Tengo que identificar que esto, voy a cambiar de color, que este es mi u, este es mi ángulo, ¿sí? Este es u y ese es el ángulo, ¿sí? Ojo, está elevado solamente el ángulo, no es lo mismo cuando elevamos seno al cuadrado del ángulo, no. Pero, ¿por qué lo pongo esto? Porque no te vayas a equivocar y voy a explicarte este tipo de ejemplos, ¿sí? Entonces, para este caso voy a aplicar la derivada con respecto a x de seno de u, va a ser igual, obviamente la función seno, su derivada es coseno de u, pero por su derivada interna de u, o sea, de este, ¿sí? Ok, entonces, para este caso decimos que ahora sí, la derivada de la función va a ser igual, dice que va a ser igual a coseno de u vale x al cuadrado, por la derivada interna de u, que sería x al cuadrado, sería 2x. Entonces la derivada va a ser igual a 2x coseno de x cuadrada, ¿sí? Así quedaría nuestra primera derivada de la función trigonométrica, ¿sí? Continuamos. Ok, vamos a trabajar un ejemplo un poquito más, y vamos a aplicar dos maneras de la derivada. Fíjate, la primera derivada que voy a aplicar a esta función es obviamente la derivada de la función seno. Ok, la función seno me dice que me va a dar coseno de u por la derivada de u, pero esta u es precisamente todo esto. O sea que aplico dos reglas, ¿sí? Y por eso es importante, ¿sí?, que empecemos a trabajar esa parte. Entonces fíjate, la derivada de la función x va a ser igual, si voy a derivar esta parte, me está diciendo que es coseno de u, es coseno de u de 2x menos 3x al cuadrado más 1, ¿sí?, elevado al cubo. Ahora, por la derivada de u, pero la derivada de u, o sea, esto lo voy a trabajar como el ejemplo anterior, lo voy a trabajar precisamente de esta manera, que la derivada con respecto a x de u a la n va a ser igual a n, entonces va a ser igual a n, que sería n es 3, ¿sí? Ok, vamos a ponerlo así, 3 por, ok, u es esto, 3 por 2x menos 3x al cuadrado más 1 elevado, ¿sí?, a la n menos 1, 3 menos 1 sería elevado al cuadrado.
¿sí? Por la derivada interna, o sea, de u, ¿sí? Y esto va a ser igual a 2, derivada de 2x es 2, menos 3 por 2 son 6, 3x al cuadrado, su derivada sería 6x, ¿ok? Esta es la parte de u, ¿sí? Si te fijas, u, esa es toda esta expresión, ¿sí? Y esta es su derivada, toda esta es la derivada de u, ¿ok? O sea, esto es esto, ya lo junté. Ahora, vamos a buscar aquí qué poder hacer. En esta expresión yo puedo sacar factor común aquí, ¿sí? Para poder empezar a simplificar nuestra función, ¿sí? Y bueno, voy a escribir tal y como está esta parte. La función f, la derivada de la función es coseno de 2x menos 3x al cuadrado más 1 al cubo, ¿sí? Ok, por 3, ¿sí? 2x menos 3x al cuadrado más 1, esto está al igual como va, por factores comunes ahí, ¿sí? Factor común sería aquí sería 1, vamos a factorizar, sería 1 menos 3x, ¿sí? Ok, esta sería la parte, aquí no hace falta, bueno, es por 2, lo voy a poner antes, ¿no? Luego de ponerlo un poquito antes para que el factor común de esto sería 2 por 1 menos 3x. Y si tú multiplicas 2 por 1, 2. 2 por 3 son 6. Y x 2 son 6x. Ahí está. Ok, cerramos. ¿Sí? Ahora, bueno, puedo reorganizar, ¿sí?, mi expresión. Y en este caso yo puedo trabajar, voy a ponerlo así, puedo multiplicar este con este, ¿sí? Se puede, para ir simplificando un poquito más, ¿ok? Bueno, entonces sería ir reorganizar la parte. La derivada de la función va a ser igual a 3 por 2, serían 6, ¿sí? Por 1 menos 3x por, ¿sí?, 2x menos 3x al cuadrado más 1 al cuadrado, exponente 1, exponente 2 y al último ponemos el exponente a la tercera, ¿sí? Sería por, o puede simplemente coseno de 2x menos 3x al cuadrado más 1 elevado al cubo. Esta sería, ¿sí?, la respuesta a esta derivada, ¿sí? Continuamos con otro ejemplo. En este siguiente ejemplo tenemos que la función x es igual a coseno de 3x al cuadrado más 1. Y vamos a aplicar la derivada con respecto a x de coseno de u, nos va a dar igual a la derivada de coseno es menos seno de u por la derivada interna de u. Ok, entonces ya nos estamos familiarizando y la derivada de la función x va a ser igual entonces a menos seno de u, porque u es esto, sería 3x al cuadrado más 1, ¿sí?, por la derivada de u. La derivada de esto sería 3x al cuadrado, sería 3 por 2, son 6x, ¿sí? Entonces, ya organizando nuestra respuesta sería menos por más, va a menos, menos 6x seno de 3x al cuadrado más 1, ¿sí? Esta sería la solución a este ejercicio aplicando esta regla. Continuamos. Vamos a hacer un ejemplo un poquito amplio para que tengas argumentos para poder hacer tu actividad. Bueno, fíjate que me dicen que la función x es igual a 2 por seno al cubo de x coseno al cuadrado de x. Lo primero que hay que hacer es organizar. Lo puedo organizar para que sea más fácil, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí lo que hay que organizar primero.
o reorganizar en este caso esta función, ¿no? ¿Sí? De tal modo que podamos trabajarla por la regla de la cadena. Entonces, función de x, ojo que yo todavía no estoy derivando, ¿eh? Voy a organizar esta función solamente, ¿sí? Va a ser igual a 2, ¿sí? Por seno de x al cubo coseno de x al cuadrado. Ya reorganicé. ¿Sí? Ahora, si te das cuenta, ya hemos visto la regla del producto. Entonces aquí podemos aplicar la regla del producto. ¿Sí? Entonces la regla del producto obviamente dice que la derivada con respecto a x de f por g va a ser igual a la derivada de f por g más f por la derivada de g. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la regla del producto, ya lo hemos trabajado. Entonces identifico que esta va a ser f y esta va a ser g. ¿Ok? Bueno, yo voy a hacer caso a lo que me esté pidiendo aquí. Y obviamente voy a apoyarme de las derivadas de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, fíjate, si yo ya tengo esta parte, entonces yo voy a empezar a trabajar con f, ¿sí? O sea, voy a derivar f, o sea, voy a derivar esta parte de acá, ¿sí? O sea, 2 por seno de x al cubo es la que voy a derivar y g es coseno de x al cuadrado, ¿ok? Entonces, si yo quiero empezar a derivar esta parte, lo puedo hacer en partes o lo puedo integrar completo y me dice que ahora sí la derivada de la función x va a ser igual, ¿sí? Si te das cuenta, para derivar f está aplicando, ¿sí? Que dice que la derivada con respecto a x, ¿sí? De u a la n va a ser igual a n por u a la n menos 1 por la derivada interna, ¿sí? Entonces, ojo para que no nos vayamos perdiendo, ojo por si hay algunos datos que vamos omitiendo, ¿no? Entonces sería n sería 3 por 2 serían 6. Sí, de una vez lo vamos a ir haciendo ya completo porque si no se va a extender mucho este ejercicio. 6, ¿sí? U, que sería seno de x a la n menos 1. Entonces sería seno de x a la 2 al cuadrado, porque le estoy quitando 1, por la derivada interna. La derivada de seno, acuérdate que es coseno de x por coseno de x. Entonces yo ya derivé f y me dice que eso va a ser igual a multiplicar por g. Y g es coseno de x al cuadrado. ¿Sí? Ok. Ahora, esta es la derivada de f. Ahora me dice que hay que trabajar f más f, que sería 2, ¿sí? Por el seno de x al cubo, ¿sí? Eso va a ser multiplicado por la derivada de g. Y g vamos a aplicar lo mismo que hicimos para esta parte de f. Entonces, esto sería igual a... Y bueno, la derivada del coseno va a ser menos seno de x. Entonces, eso sería igual precisamente a nosotros trabajar, como ya nos va a dar menos, sería, bueno, puedo trabajarla así, la puedo trabajar antes o después, hablo de los signos. Entonces sería, como su parte de esta va a ser igual a n, que sería 2, sería 2, voy a borrar un poquito esta parte, no me va a permitir trabajar ahí, sería igual a 2, ¿sí? Ahora 2 por, me dice que ponga u, que sería coseno de x al cuadrado, ¿sí? Por la derivada. Y la derivada precisamente de coseno de x decimos que es menos seno de x, ¿sí? Ok, hasta ahí tenemos esta pequeña parte,
¿sí? Ahora lo podemos ir simplificando, ahorita no es necesario tanto así, ¿sí? Pero podemos ir trabajándola un poquito más, más fuerte. Entonces vamos a rectificar. 6 seno de x al cuadrado por coseno de x, ok. Coseno de x al cuadrado, aquí está g. Y 2 por seno de x al cubo, escribo f tal y como está. Y nosotros derivamos g, que nos va a dar 2 coseno de x al cuadrado. Perdón, aquí es 2 coseno de x, porque le quito 1, 2 coseno de x, ¿sí? Por menos seno de x. Entonces esa sería su derivada, ¿sí? Creo que así estamos bien. Ok. Ahora sí, lo que procede aquí, pues ya tenemos nosotros preparado para hacer nosotros la simplificación, si podemos. Entonces nosotros reorganizamos esta parte, ¿sí? Y bueno, sería que la función f de x, la derivada de la función f de x, ¿sí? Sería 6 seno aquí. Este es un término y este es otro término, entonces yo puedo hacer algo aquí. 6 seno y seno no existe más que uno, sería entonces 6 seno de x al cuadrado. Y aquí están, esto lo puedo yo simplificar. Coseno de x por coseno de x al cuadrado sería coseno de x al cubo, ¿sí? Ahora, más sería, en esta parte sería 2 por 2, y por menos sería menos 4. Aquí ya no es más, aquí sería menos 4, ¿sí? Ahora, coseno nada más está 1 por coseno de x, ¿ya? Ahora, seno está al cubo y seno está en una potencia, entonces sería por, como ya el menos ya estaba afectado acá, entonces sería aquí por seno de x a la cuarta, ¿sí? Ok, verificamos, fíjate. Lo que hicimos es simplificar esta parte de los cosenos, hay dos, los multiplico y se elevan al cubo. Seno, en este caso hay dos, uno al cubo y uno a la potencia 1, se elevan a la cuarta, ¿sí? Hasta ahí creo que podemos trabajar. Otra cosa, podemos sacar factor común. Si te das cuenta, el factor común de estos, sí, los puedo obtener y sería el 2. Ok, entonces la derivada de la función va a ser igual. Voy a cambiar de color. Sería el 2, factor común. Y observamos seno y seno, está 1 a la 4 y 1 a la 2. Tomo el que está a la 2, el de menor exponente, seno de x al cuadrado, ¿sí? Ahora, coseno está al cubo y coseno está a la 1, entonces sería por coseno de x, ¿sí? Ok, ahora, ¿por qué vamos a trabajar? Entonces sería 2 y aquí sería 3, porque entre 2 sería 3, este 6 sería el 3. Ahora, trabajo el 3 y sería coseno, vamos a trabajar el coseno. El coseno, si tengo 1, para que sean 3, sería coseno al cuadrado. Bueno, sería coseno de x al cuadrado. 3 por coseno de x al cuadrado, ¿sí? Ok. Si yo ya tengo esta parte, ahora voy a trabajar los senos. Seno está al cuadrado y está a la cuarta. Yo tengo seno al cuadrado para que sea, en este caso, el valor. Vamos a trabajar el menos. Ahora, 4 entre 2 me va a dar 2. Me voy con los senos. Seno al cuadrado para el seno a la cuarta, entonces va a ser por seno de x al cuadrado, ¿sí? Y cerramos. Rectificamos. Siempre es importante rectificar porque como aquí estamos con las funciones, si te das cuenta de las derivadas, nos dieron unos cosenos, nos dieron el inverso de seno y así. Entonces, 2 por seno al cuadrado por coseno de x, nosotros sacamos el factor 2. El factor común de esto es el factor el 2, porque voy a poder dividir entre 2 los dos. Ahora seno, porque aparece seno y aparece seno. Y agarro el de menor exponente, este seno al cuadrado. Coseno,
porque está coseno de x y coseno de x. Entonces agarro el de menor, que sería este. Ok. Ahora abro el paréntesis para hacer, como este factor común de todo lo que voy a tener aquí, entonces sería 3 por 2, serían 6. Coseno al cuadrado por coseno te da coseno al cubo, y aquí lo tengo, coseno al cubo. Ahora, seno al cuadrado por seno al cuadrado me va a dar seno a la cuarta, y 2 por 2 me va a dar, 2 por menos 2 me va a dar menos 4. Entonces ahí estamos. Creo que ahí tenemos, y puede quedar ahí, puede quedar ahí. Más sin embargo, es importante que lo terminemos como esta parte de aquí. Entonces la derivada de la función x va a ser igual a 2, ¿sí?, por seno cuadrado de x por coseno de x, ¿ok? ¿Sí? 3 coseno al cuadrado de x, ¿sí?, menos 2 por el seno al cuadrado de x. Esta sería la derivada que obtuvimos, ¿sí?, y expresándola de la manera como nos las están presentando. Ojo, esto, ¿sí?, aquí lo tengo, ¿sí? Bueno, esto es el material de las derivadas con funciones trigonométricas o aplicando la regla de la cadena. Saludos, suscríbete al canal del Maestro Niño. En redes sociales lo encuentras en Facebook y en YouTube. Sigue la cuenta y deja tus comentarios. Saludos, nos vemos en el siguiente video.